Estamos atravesando un momento de la historia en el que necesitamos tener altura de miras. Nos hemos citado con Kilian Sánchez, senador por la isla de La Palma, para poder profundizar en todos esos temas que siguen de actualidad y que, por supuesto, como suelo decir con frecuencia, a todos y a todas nos preocupan. Señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dailo, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este bello rincón, en este mirador, en este enclave del municipio de Los Llanos de Aridane, teniendo en cuenta que estamos en el valle precisamente. Señor senador, podemos hablar de recuperación social y económica del valle y de la isla de La Palma. Fíjese usted, a mí cada vez que hago las entrevistas, por supuesto, me gusta hacer las tareas, porque mire, es cierto que aquí en la isla de La Palma se están pidiendo, de alguna manera, ¿no?, excepciones ante la regla de gasto, pero claro, usted, por ejemplo, el otro día en sus redes sociales expresaba su preocupación o incluso su indignación porque decía, por un lado, el gobierno de Canarias ha dejado de ejecutar 1.300 millones de euros de su presupuesto. Por parte del Cabildo hablamos de 90 millones de euros. Y en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, solamente ha invertido, según los datos que usted ha facilitado, el 7% de sus inversiones. Y ponía en mayúsculas, vergüenza. ¿Cómo definiría usted la capacidad de gestión de los grupos de gobierno? A mí me llama la atención, y es una de las cosas que hemos reclamado, ese afán que algunas instituciones de la isla de La Palma están reclamando continuamente al Estado u otros organismos, y cuando tienen el poder de ejecutar las partidas presupuestarias y desarrollar los proyectos que previamente en campaña electoral han reivindicado, no sean capaces. Y así lo dije porque el Cabildo Insular de La Palma, algunas instituciones de la isla continuamente reclaman la financiación del Estado, que el Partido Popular presentó una PNL en el Senado diciendo que no había llegado fondos del Estado a la isla de La Palma, y es totalmente falso. Se han posicionado en la isla 1.080 millones de euros, de los cuales podemos destacar dos muy importantes: el Consorcio de Seguros, el IRPF, incluso podemos destacar el Plan de Empleo con 123 millones de euros para la reconstrucción social y económica de la isla de La Palma, más esos 100 millones de euros que se han transferido del Estado al gobierno de Canarias, que efectivamente el gobierno de Canarias esos 100 millones de euros sí los ha ejecutado, pero después nos llama la atención otras partidas presupuestarias que no están ejecutadas, como esos 92 millones de euros del remanente del Cabildo Insular de La Palma, que en su momento no se ejecutó en el año 2024, o llamativamente en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, esa 7% solo de inversiones en el municipio de Los Llanos. ¿Eso qué denota? Pues denota una ineficacia de gestión, y que el discurso político se les da muy bien, pero después el día a día y la gestión pues parece que no se les da tanto. Decía, señor Sánchez, al principio, que le estaba haciendo la primera pregunta, que todavía la isla de La Palma está esperando un dinero bastante importante también para la recuperación social y económica. ¿Qué pasa con los famosos 100 millones que están pendientes por abonarse o por transferirse? De hecho, ya desde el Cabildo Insular de La Palma lo están exigiendo, palabras textuales del presidente. Sí, el presidente puede exigir lo que considere oportuno, pero lo que tenemos que ser es bastante serios. Hay que remitirnos a los acuerdos de gobierno. Cuando Coalición Canaria y el Partido Socialista firman un acuerdo de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez y el apoyo de los próximos 4 años al gobierno socialista, lo que se firma en ese documento es un pago único de 100 millones de euros, más el IRPF, más otras tantísimas cuestiones de la Agenda Canaria que están firmadas. En ese documento en ningún momento se habla de un pago plurianual, con lo que ningún miembro de Coalición Canaria puede exigir esos 100 millones de euros. Otra cosa es que se siente en el diálogo y se valore la posibilidad de continuar con los 100 millones de euros, pero en ningún momento está firmado. Entonces no se puede exigir tanto a la ligera cuando los documentos firmados, en ninguno de ellos se estipula ese pago de esos 100 millones de euros. Otra cosa es que, dado el momento, se valore la necesidad de volver a posicionar 100 millones de euros en las cuentas del gobierno de Canarias para la isla de La Palma, que eso no lo sé y no sé si sucederá o ya se verá, pero a día de hoy lo que está firmado es lo que se estipula. Una de las cosas que sí están firmadas es el 60% del IRPF, que se ha cumplido en los ejercicios 22, 23 y 24, se han transferido más de 244 millones de euros a las cuentas de los palmeros y de las palmeras que tienen que hacer la declaración de la renta, y eso es una realidad, y es una realidad también que se aprobará durante todo este año 2025 para que tenga efectividad cuando se desarrolle la renta del próximo año. Con lo que, mensaje de tranquilidad para la ciudadanía de la isla de La Palma con respecto al IRPF, y con respecto a los 100 millones de euros no podemos exigir algo que no esté firmado,
pero eso no implica que con las diferentes negociaciones y diálogo que exista entre los diferentes gobiernos se pueda llegar a culminar, pero no está firmado. Usted, por ejemplo, también como socialista, como senador por la isla de La Palma, incluso haciendo un poco de autocrítica o viendo la forma en la que su partido, el Partido Socialista, desarrolla las políticas que están enfocadas a la isla de La Palma, ¿ha llegado a tener en algún momento la impresión de que el gobierno de España ha considerado que a lo mejor ya para La Palma se le ha dado lo suficiente? No, en absoluto, y el compromiso del presidente Sánchez y del ministro Torres es claro con la isla de La Palma. Sigue transfiriendo ayudas y sigue haciendo prórrogas. Se hizo una prórroga a principio de año para las medidas más importantes agrícolas, de ERTES y de exenciones bancarias para los préstamos de las personas afectadas, y posiblemente se haga otra prórroga hasta diciembre de este año. Se sigue apostando por el IRPF y se sigue apostando por todas las obras. Hombre, el palmero y la palmera puede pensar que ha sido poco el dinero que se ha posicionado en la isla, pero estamos hablando de 1.080 millones de euros por parte del gobierno de España. Yo creo que es una apuesta fundamental y no estoy de acuerdo con que el Estado se haya olvidado de la isla de La Palma. Siguen llegando ayudas a la isla de La Palma, no solo para la reconstrucción social y económica. La próxima semana tendremos un festival Starmus de ciencia en la isla de La Palma, donde el Estado ha puesto 3 millones de euros. Infraestructuras para el Observatorio del Roque de los Muchachos, 16 millones de euros, y alta tecnología, 36 millones de euros solo para ciencia e innovación. Otras muchísimas cuestiones para la isla de La Palma que son muy importantes, no solo de memoria democrática, de inversiones reales, otras muchas cuestiones que son importantes para la isla de La Palma, que el gobierno está y estará. Está en la cabeza del ministro Torres como ministro de Política Territorial, está en la cabeza del presidente Sánchez, y muy importante que esté en mi cabeza para defender las necesidades de la isla siempre que tenga oportunidad en Madrid. Hablaba usted mismo, señor Sánchez, de esa bonificación del 60% del IRPF. ¿Usted considera que todos los partidos políticos son defensores, fieles defensores de esta aplicación? Porque curiosamente o paradójicamente todos los partidos políticos reivindican esta aplicación. Bueno, pero muchos de ellos la reivindican con regañadientes. Tenemos que ser conscientes, y yo no voy a hacer lo contrario, que quien único a día de hoy ha defendido el IRPF en la isla de La Palma es Coalición Canaria y el Partido Socialista, porque hemos llegado a un acuerdo para que el 60% sea real y efectivo. ¿Quién ha hecho que el 60% sea efectivo? El gobierno de España en manos del Partido Socialista. Quien único ha estado en contra del IRPF es el Partido Popular, que votó en contra del Real Decreto Ley 9/2024, que entre otras muchas cuestiones favorecía la reconstrucción social y económica de la isla de La Palma, que después se aprobó en el Real Decreto 1/25, con lo que no hizo falta el voto del Partido Popular, pero el Partido Popular en muchas ocasiones vota en contra de la isla de La Palma solo por el hecho de que votan en contra de políticas del Partido Socialista. Entonces, quien sí se lo tiene que hacer mirar y quien sí ha votado en contra de la isla de La Palma es el Partido Popular. Quiero preguntarle también por esa ampliación de la operatividad del aeropuerto de la isla de La Palma. También presentaron la moción no solo para este aeropuerto, sino para Tenerife Norte, en la ciudad de La Laguna, para el aeropuerto de Fuerteventura. Pero en el caso concreto de este aeropuerto de la isla de La Palma, ¿dónde vieron la necesidad o cuáles serían los beneficios de esta ampliación de la operatividad? Es una reivindicación que hacen las aerolíneas y también cierta parte de la sociedad civil de la isla de La Palma. Así el Partido Socialista lo entendía y lo presentamos en la Comisión de Transportes del Senado, en la que defiende y defendimos, porque ya se aprobó la semana pasada esta medida. Y donde nosotros consideramos que es más importante son en el primero y en el último vuelo. Entonces la idea es que el aeropuerto amplíe su horario 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche, con lo que se puede ver aumentado el tráfico aéreo siempre, y además no hace falta saber mucho del tema. Siempre que vamos a sacarnos un billete los viernes por la tarde, los lunes por la mañana, es lo más complicado, o entre semana en el primero y el último. ¿Qué hacemos con esto? Pues mejorar la conectividad aérea y mejorar que haya más frecuencias de vuelos en la isla de La Palma, porque no solo es una cuestión turística, que sinceramente creo que es el porcentaje que menos se va a beneficiar. Los palmeros vamos a Tenerife, a Gran Canaria, a Madrid, por estudios, por ocio, por cuestiones médicas y por cuestiones de trabajo. Yo creo que esto lo que nos está permitiendo es ampliar la capacidad de vuelos con el exterior desde la isla de La Palma y, sin lugar a duda, pues también posibilitar nuestra conexión con el exterior.
Cuando se trata, por ejemplo, de trabajar por los intereses de la isla de La Palma, como puede ser este mismo caso, de ampliar la operatividad de nuestro aeropuerto, ¿qué tal se desarrolla la relación entre el presidente del Cabildo y usted? Porque en varias ocasiones le hemos escuchado a usted decir que el señor Sergio Rodríguez pues tiende a no, o tiene la costumbre de no contactar con usted, de no llamarlo a lo mejor para reunirse, en reuniones que pueden ser determinantes para nuestra isla, y me llamó mucho la atención una expresión que usted mismo utilizó en otro medio de comunicación: el presidente puentea al senador de la isla de La Palma. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo en muchas ocasiones me he sentido ninguneado por parte del presidente del Cabildo porque como no soy afín a su partido político, porque soy del Partido Socialista, no cuenta conmigo en muchas de las cuestiones que son de la isla de La Palma en el exterior. Él ha ido a Madrid a muchísimas reuniones con ministerios que a lo mejor no tiene que invitarme, pero sería bueno que me informara para que yo también pudiera impulsar desde mi posición, no solo como senador por la isla de La Palma, sino también como miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista con los ministerios. Yo creo que más que una debilidad para el presidente del Cabildo tenerme a mí como senador, creo que podría ser una fortaleza. No la ha aprovechado en ningún momento. Es verdad que hace poco tuvimos una conversación en Madrid y quedamos en reunirnos pasada la Semana Santa en el Cabildo para abordar diferentes temas de la isla en el exterior. Yo creo que es una cuestión que debilita la institución, que no lo ha planteado porque al fin y al cabo él es consciente que tiene una mayoría absoluta en la institución insular y que tiene otros apoyos en el Estado que le pueden echar una mano y no necesita al senador, pero yo creo que la isla de La Palma tiene un senador para algo y ese senador puede favorecer mucho más las políticas del Cabildo Insular que desventajarlas, y yo creo que no se ha utilizado conforme lo tenía que hacer. Yo estoy haciendo mi trabajo, defiendo la isla de La Palma con independencia de quién gobierna el Cabildo y quién gobierne los ayuntamientos, y lo seguiré haciendo hasta el último de los días que sea senador. Quiero despedir esta entrevista, no sin antes, por supuesto, aprovechar para preguntarle o para pedirle una valoración de cómo cree usted que nuestro país está viviendo, una valoración a nivel mundial, ¿no? Esta guerra de aranceles, después de ese giro de más de 360 grados que ha hecho Estados Unidos en relación a su política comercial. ¿Cómo lo estamos viviendo aquí en España? Pues yo creo que el presidente Sánchez ha sido valiente y ha dado una respuesta muy importante por parte del gobierno de España, con una respuesta económica de 14.100 millones de euros para esta guerra arancelaria, esta guerra económica que ha planteado el gobierno Trump. Yo creo que en ningún momento es positivo para nadie. España creo que tiene unos datos económicos muy positivos y de producción muy positiva. Yo creo que lo importante que puedo destacar es la respuesta y la valentía del presidente Sánchez, no solo con los contactos del exterior, sino también con esta respuesta desde España responde a esta situación arancelaria. Repito, 14.100 millones de euros en una respuesta en tiempo y forma muy adecuada por parte del presidente del gobierno y por el gobierno de España. Kilian Sánchez, senador por la isla de La Palma, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá que en futuras entrevistas nos podamos dar cita en sitios tan maravillosos, tan sublimes como este. Te lo comentaba antes, esto es un espacio que a mí me gusta mucho, he grabado aquí alguna que otra entrevista. Grabamos una entrevista para mi campaña electoral, grabamos otra entrevista para un medio extranjero en la época más dura del volcán, cuando yo era director de sanidad. Me recuerda, tengo muy buenos recuerdos, a pesar de que estamos aquí bajo las faldas del volcán que tanto daño ha hecho a la isla de La Palma, pero bueno, yo creo que es un entorno muy bonito aquí en el Valle de Aridane y encantado de cuando sea necesario volver. Muchísimas gracias, creo que ahora nos podemos también relajar un poquito, disfrutar de estas vistas y charlar tranquilamente fuera de cámara. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Gracias, Dailo.